Eso es un proyecto hegemónico de muchos años y Irán está en medio como un bastión de resistencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Un gran placer como siempre. Estamos en Irán al aire y continuando con la cuestión iraní, su sociedad, su cultura, su civilización, su política, su gobierno. En esta oportunidad tengo un invitado. Es el primer programa que hacemos con diálogo con un gran amigo, un gran colega, el doctor Ramón Medero de Venezuela, venezolano, un intelectual muy activo, un revolucionario, una persona de una trayectoria laboral bastante interesante en todo el ámbito académico, como profesor, como académico, como investigador, presidente de la institución, la Fundación Segundo Paso en Caracas, y una persona con una trayectoria muy larga, no te voy a contar porque si no nos ocupa todo el programa. Ramón es un amigo que igualmente tiene un conocimiento bastante cercano de estas causas, especialmente con la República Islámica de Irán, ya que una de sus labores es justamente una colaboración con todo el tema intelectual y bueno, a través de su fundación también ha trabajado bastante el tema investigativo de la República Islámica de Irán, así que le doy la bienvenida. Ramón, un gran saludo desde la República Islámica y un gran placer tenerte en Irán al aire. Bueno, muchísimas gracias, Suheil, por esta invitación. Un saludo fraternal a todas y a todos quienes nos ven y nos escuchan por este canal. Y bueno, estoy completamente a tus órdenes, hermano querido. Te agradezco, Ramón. Bueno, yo empecé con este programa justamente después del fin de la guerra, la agresión israelí a Irán. Vivimos 12 días de bastante tensión, obviamente, días complejos, días difíciles. Y existe un interés muy importante por conocer un poco la situación de Irán. Y bueno, aprovechando que yo resido aquí desde hace muchísimos años, comencé un viaje hacia el conocimiento de la sociedad, de la cultura, del pueblo, del gobierno, con la excusa de las noticias de la guerra y la posguerra y todo lo que se vivió durante todo este tiempo. Igualmente es interesante saber un poco la opinión tuya desde allá, desde el otro lado del mundo, desde América Latina, especialmente de Venezuela, cómo se vivió la guerra específicamente. Y después, bueno, para contrarrestar un poco toda la información que nos llega generalmente a través de la prensa, que muy poco dice de la realidad y mucho de la imaginación y la maquinación y el invento, la inventiva. Entonces, en esta guerra de retóricas, en esta guerra de narrativas, un poco escuchar tu discurso de cómo se vivió justamente la situación de la guerra entre Irán e Israel y que me des un poco tu análisis, tu punto de vista. Sí, con todo gusto. Fíjate, acá en Venezuela se siguió con mucha atención eh, los acontecimientos desde el 13 de junio con esa guerra impuesta por parte de Estados Unidos y del ente sionista contra la República Islámica de Irán. Yo personalmente convoqué un gran grupo de compañeros y compañeras, cultores, investigadores, académicos, intelectuales, artistas y militantes de la causa palestina, que todos reconocen el gran liderazgo que lleva adelante en la región y para el mundo entero la República y la Revolución Islámica de Irán, y logramos congregar un grupo de 120 personas. La gran mayoría de ellas acudimos a la embajada de la República Islámica de Irán acá en Caracas. Estuvimos presentes allí junto con varios colectivos, organizaciones y movimientos sociales. Se dio una manifestación muy hermosa de solidaridad con Irán. Eso quiere decir que entre Venezuela e Irán esa hermandad pues no se limita a aspectos meramente económicos o de otra índole, sino que hay realmente una fraternidad, hay un dolor compartido, hay una espiritualidad compartida, y hay verdaderamente una profunda relación que va más allá de lo material, porque nos encontramos viéndonos en un mismo espejo. Son los mismos enemigos que nos asedian. Somos dos naciones sometidas por medidas coercitivas unilaterales.
y ambas naciones no solo han sobrevivido a esto, cualquier otra nación en el mundo, casi de inmediato, con una cuarta parte del asedio que se nos ha eh, echado encima, probablemente, muy posiblemente, cualquier nación, cualquier estado, cualquier gobierno hubiese caído. Venezuela e Irán se mantienen incólume, y no solo en esa resistencia, sino en un crecimiento denotado, un crecimiento que es evidente en todos los aspectos, educativo, económico, etcétera. Es decir, que son naciones que se crecen en medio de una circunstancia, en medio de todos los escollos que lanza en el camino el imperialismo. Así que desde acá se sintió con mucho interés, se llevó con mucho interés los acontecimientos, y el respaldo fue del gobierno nacional y del pueblo, que es el más importante. El respaldo más importante se manifestó en las calles de manera contundente, Sujei. Perfecto, Ramón. Bueno, igualmente es bastante conocida la posición de Venezuela e Irán con respecto a esta fraternidad, esta hermandad que hablas. Llevan también una historia muy similar, revolucionaria, durante las últimas décadas, y con objetivos claros y en común, además con enemigos en común, como bien lo planteaste. Ramón, ya entrando un poco al tema de la guerra en sí y el conflicto que tuvo que enfrentar Irán en esta guerra impuesta por Israel. Y ahora te hablo como académico para que me des un poco, digamos, la visión ya un poco más académica en este sentido. ¿Cuál fue la causa de la guerra? Ahora, el que se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Irán? ¿Por qué guerra? ¿Por qué esta agresión israelí? ¿Por qué en este momento? Hablemos un poquito de las causas de estos ataques, de esta agresión israelí a Irán. Ramón, por favor. Sí, con gusto. Mira, tú mencionaste algo muy importante que hay que tomar en cuenta en esta ecuación, en esta guerra impuesta, que es la guerra narrativa, la guerra de la retórica, la guerra de los relatos. Y tanto Estados Unidos como el ente sionista y su aparato mediático hegemónico trató de posicionar, y sigue tratando en este momento posbélico, de posicionar la matriz de que Irán fue castigado debido a su deseo evidente de querer crear una bomba nuclear, o de querer hacerse de un arsenal nuclear, de enriquecer el uranio de una manera a unos niveles mayores al 60%, que permitieran entonces crear una bomba atómica. Y eso es absurdo, porque lo que estamos al tanto, sabemos que hay una fatua del ayatolá Ali Khamenei que prohíbe la creación de este tipo de armas, porque contradice el espíritu revolucionario que fundamenta la revolución islámica de Irán, que es el bien común. Difícilmente desde esta perspectiva islámica del bien por la humanidad, que tiene basamento totalmente humanista, se pretenda crear una bomba de este tipo. Así que eso fue una excusa sembrada, como ocurrió, porque es un plan que se viene gestando desde hace más de 20 años. Había una lista de más de 6 países, entre los que destacaba Libia, probablemente Somalia, Irak, el Líbano e Irán. En esa lista, que es mucho más grande incluso, parte de ellos está en el Cuerno de África, Libia, ¿no? Somalia, Sudán. En esa lista de conquista de esos territorios para garantizar pues todos los recursos que allí hay en esos países enormemente ricos en tierras raras, en minerales, en recursos gasíferos, energéticos. El paso entre el Mediterráneo y los distintos, a través del canal de Suez hacia el mar Arábigo, hacia el Océano Índico, y la ruta que de algún momento Netanyahu, estando en la ONU, fijó una línea roja que venía del Asia hacia el Mediterráneo. Es decir,
Eso es un proyecto hegemónico de muchos años. Y Irán está en medio como un bastión de resistencia. Pudieron con Libia, Suheil, pudieron con Sudán, pudieron con Somalia. Fueron estados que fueron rotos, atomizados, despedazados en fragmentos. Se pudo con Siria. Siria también formaba parte de ese plan. Siria fue, como vemos, una tierra histórica, milenaria, bueno, está en este momento en un estado de total fragmentación y de un gran conflicto interno. Lo mismo sucedió con Irak, etcétera, etcétera. Así que ese plan, entonces Irán está en medio como un bastión de resistencia. La verdadera razón para esto es que estorba. Irán es un punto geoestratégico en el mapa de Asia Occidental, ¿verdad? Que si no está alineado a los intereses hegemónicos, le impide completar ese plan de hegemonía comercial en esa zona de conexión. Pues fíjate que la tierra ocupada de Palestina por el ente sionista de Israel es un eje, es un punto neurálgico que conecta Europa con África y con Asia, de tal manera que posicionarse allí en esa zona es importante, quitando del medio a Yemen y a Irán. Esa es la verdadera razón. Y la verdadera razón también radica en que en la revolución islámica en sí, porque la revolución islámica desde que se fundó, ¿verdad? Desde que insurgió en el año 1979, producto de una lucha de siglos, porque el resultado de la revolución islámica de Irán no es una cuestión, no fue una revolución de manual, no fue una revolución espasmódica, no fue una revolución que surgió de la nada, sino que responde a una voluntad colectiva de un pueblo que ha querido durante decenas de años o durante siglos librarse de la hegemonía occidental, y se forjó allí una voluntad colectiva que impulsó la revolución islámica de Irán y que la sostiene hoy día. Y esa revolución islámica de Irán tiene como pilar fundamental la dicotomía oprimido y opresor, es decir, el fundamento esencial de la revolución islámica de Irán es defender al oprimido. La causa palestina, lo decía el imán Khomeini, es la causa que inspira. No se concretará la revolución islámica de Irán en su totalidad si la causa palestina sigue presente, si ese genocidio, si el pueblo palestino no es liberado y no retorna a su territorio y recupera su territorio, esa revolución pues queda con esa herida abierta hasta que se cierre. De tal manera que el ente sionista de Israel, que no es otra cosa que que un estado artificial, es más un campamento militar, un fuerte militar, un contingente militar anclado allí, no es una sociedad, Suheil. El ente sionista de Israel es un estado ocupante, genocida, es un fascismo en marcha, que es militarista, expansionista, genocida, racista y un largo etcétera. No es sino un enclave militar, un sicario colocado allí por Occidente en la región, es un estado artificial. Eso no es una sociedad, eso no es un pueblo, eso no es un estado-nación. Perfecto. Ramón, teniendo en cuenta los objetivos de Israel y los Estados Unidos, y por otro lado la causa de esta guerra de la cual bien hablaste muy detalladamente, ¿qué consiguió? O sea, si la causa es justamente frenar a Irán, hoy Irán se ve después de la guerra mucho más fuerte en voluntad, en querer continuar con la resistencia, en seguir apoyando a los movimientos de Hamas y Hezbollah en el Líbano, de querer continuar con la guerra hasta el final. Digo, ¿qué logra Estados Unidos y Israel con esto? O sea, si la causa era debilitar, si la causa era acabar con esa postura política iraní, acabar con la resistencia iraní, ¿qué logró? O sea, al fin y al cabo, antes de la guerra y después de la guerra, ¿en qué quedó la cosa? O sea, ¿cómo estamos hoy?
Bueno, lo primero que hay que decir es que ese relato mediático, esa narrativa que coloca a Estados Unidos y la gente sionista como los grandes vencedores, eso es completamente falso. Sabemos todo el castigo que recibió tanto Estados Unidos, pero sobre todo Tel Aviv, toda la zona de Haifa. No lo digo yo, no lo dice un musulmán, no lo dice un chiita, no lo dice un iraní. El propio Douglas MacGregor, que fue asesor en materia de defensa de Washington, lo dijo no hace mucho. Tel Aviv, un tercio de la ciudad de Tel Aviv quedó devastado. Se calcula en ciento, bueno, depende de quién diga la cifra. Uno dice 20.000 millones, otro dice 100.000 millones, pero más allá de la cifra exacta, hay un impacto económico, material, en la infraestructural, que tiene un costo material para el ente genocida de Israel y que con los años pues también se irá viendo que fue mermado su capacidad productiva de investigación. Recordemos que fue el puerto de Haifa, la central eléctrica, el Centro de Investigaciones Científicas de Weizmann. Es decir, allá hay una infraestructura, el Mossad, el edificio de Mossad, los centros de inteligencia, los comandos centrales de la Fuerza de Defensa israelí. Es decir, hay un impacto material estructural que lesionó profundamente a Israel. Yo considero que esto fue un ensayo para ver la capacidad de respuesta real en el terreno, en el campo militar de la República Islámica de Irán. Fue un ensayo para hacer la capacidad de respuesta. Y en ese ensayo salieron pues con las tablas en la cabeza, como decimos acá en Venezuela. Y lo que tú dices es correcto. Hay un problema en Occidente, Sujei, que es que no logra comprender qué es la Revolución Islámica de Irán. Se quiere meter en la misma ecuación, en la misma fórmula a Irán de lo que es Siria o lo que fue Libia, y no es así. La relación que hay entre el pueblo y el líder supremo es una relación muy estrecha. Yo me remito al concepto de la voluntad colectiva, que tampoco es mío, es parte de la teoría sociológica, filosófica. Michel Foucault, que es un occidental, un europeo, probablemente fue ateo, no tiene nada que ver con la religión, ni fue un seguidor del Imam Khomeini, ni nada por el estilo, pero era un investigador. Él, en el momento mismo que se daba la Revolución Islámica de Irán, destacaba que allí lo que se estaba dando era la manifestación de algo que se creía inacible, imposible de que sucediera, porque era un constructo teórico, que era la voluntad colectiva, pero una voluntad colectiva que tiene una vertiente islámica. El mismo Michel Foucault le daba crédito a la escuela chiita, al Islam chiita. Decía, el pueblo iraní tiene en su identidad nacional, en su genética, el chiismo, que va más allá de la simple normativa islámica, de cumplir con las normas del Islam, y es una identidad nacional del iraní, y le da la posibilidad, la promesa cierta de alcanzar un estado utópico cierto, un estado de bienestar social, y lo invita a una transformación profunda de su subjetividad. Es decir, que el iraní en los momentos de la revolución, el iraní actual, ha mantenido esa voluntad colectiva, anclado, fundamentado en esos elementos esenciales de la revolución. Es decir, lo islámico, Suheil, no es una mera adjetivo, y eso lo deja pasar. Occidente siempre se olvida de ello. El Islam como tal, claro, no me da tiempo aquí de hacer una exposición extensa, pero desconoce las características identitarias del pueblo iraní en el marco de una revolución islámica, una revolución que convoca a un cambio profundo. Se le hace ver al líder supremo, al Ayatollah Khomeini, el Imam Khomeini en su momento, ahora al Seyyed Ali Khamenei, el líder supremo, se le hace ver como un líder religioso, político, un dictador. Entonces, esa narrativa, bueno, siempre les trae como consecuencia la derrota en cualquier terreno.
porque no entienden que allí no hay un liderazgo, es un liderazgo islámico, es hay una unicidad entre la sociedad y la naturaleza, entre la mente y el cuerpo, entre la sociedad, el pueblo y sus líderes. Entonces, al no comprender esto, Suheil, todos los intentos de derrocar a la revolución islámica caen a tierra, porque esa voluntad colectiva que te digo es inquebrantable. Maravilloso. Ramón, con respecto a los objetivos específicos de esta agresión, porque ahí se hablan los análisis, uno escucha muchas cosas. Primero la excusa de la energía nuclear y la supuesta bomba atómica que hay posibilidad de construir. Después el tema de derrocar directamente al sistema, o simplemente mantener la presión y una tensión interna, o por lo menos crear diferencias entre el interior, digamos, iraní a nivel sociedad, pueblo, o crear disputas entre las distintas esferas políticas. Básicamente, ¿qué quería conseguir Israel? O sea, cuando decidió Israel atacar y, bueno, ya por primera vez de una forma directa, este frente iraní con Israel, ¿qué esperaba? ¿Qué expectativas tenía? O sea, ¿hacia dónde iba la imaginación israelí? O sea, ¿realmente pensaban que iban a derrocar la revolución, que se iba a acabar la República Islámica, iban a terminar con este sistema? ¿O era una cuestión de persuasión o de atemorización? O sea, ¿cómo piensa el israelí para atacar a Irán? Bueno, yo creo que lo que se evidenció allí fue un plan, pero es difícil saber lo que piensa el sionista, más allá de lo que ya sabemos, que es un Estado genocida, expansionista, militarista. Sabemos que el objetivo de él es quitar del medio a la Revolución Islámica de Irán, colocar allí un Estado fragmentado al servicio de los intereses hegemónicos y abrir todas esas rutas comerciales. Y bueno, y el objetivo que sigue es Rusia y el último objetivo ya final es China, pues porque es el gran antagonista de todo esto. Entonces, sí, yo creo que acá estamos hablando de un antagonismo entre dos modelos civilizatorios, un modelo civilizatorio que propone el Islam chiita desde la Revolución Islámica de Irán y todos aquellos países que acompañan los mismos ideales y principios humanistas de respeto del otro, de la interculturalidad, de la soberanía, bueno, de las relaciones simétricas entre los pueblos, de la diplomacia de paz. Obviamente quieren quebrantar ese nuevo mundo en construcción. En cuanto a la Revolución Islámica de Irán, sí, nunca han dejado la guerra del 80 al 88, tuvo la misma intención, fue impuesta, fue una coalición, se dice que más de 80 países, para derrocar una recién nacida revolución, porque sabían que allí se iba a generar un frente de lucha contra ese modelo hegemónico de la modernidad capitalista, de ese modelo civilizatorio, bueno, signado por la muerte, por el expolio del otro, por la piratería, etcétera, etcétera. Pero es un error de cálculo, como te digo, al no tomar en cuenta esa voluntad colectiva, esa unicidad que hay entre liderazgo y pueblo, creen erróneamente o pretendían erróneamente que aquellos grupúsculos, aquellas minorías, aquellos reductos pro-occidentales que están presentes en Irán desde siempre. Recordemos que Irán durante el 1501, con el advenimiento de la dinastía de los safávidas hasta 1979, fue una región, un país, una nación asediada permanentemente por los distintos imperios que tuvieron lugar a lo largo de la historia, el ruso, el portugués, el británico, luego la Unión Soviética, Estados Unidos, el sionismo. Es decir, Occidente siempre ha estado tratando de hacerse de esa región. Entonces, estos planes, este coqueteo que siempre tuvo en esas monarquías, ese coqueteo de esos gobiernos monárquicos con Occidente, de pretender crear una sociedad con gustos europeos, afrancesados o ingleses o estadounidenses,
en ese caso. Obviamente en la sociedad existen reductos, existen sectores que se sienten seducidos por eso. Y el cálculo que hizo el sionismo de Estados Unidos era crear una inestabilidad de seguridad al momento de los bombardeos, de inseguridad, de resquebrajar la confianza entre el líder y el pueblo, para que esos grupos se manifestaran y derrocaran al líder, o incluso pensaron en eliminar físicamente al líder Jamenei, Dios le dé muchos años de vida, pero no entienden, Sujei, que dentro de esta lógica que ya comentamos de lo que es el Islam chiita y la revolución islámica de Irán, los líderes, hay una larga fila de líderes que pueden, si cumplen con todos los principios éticos y de conocimiento, de sabiduría. Es decir, el liderazgo no es mesiánico, no es que tú destruyes el líder o acabas con el líder y acabas con una revolución. Y no porque tú quieras sembrar la inestabilidad y la seguridad en el pueblo, entonces el pueblo se va a desunir. No, lo que tú dijiste hace un rato, el pueblo iraní lo que hizo fue unirse más allá de las diferencias religiosas, doctrinales, políticas, se unió como un frente fuerte. Y el ayatolá Jamenei, en esos momentos cruciales, iniciales de esta conflagración impuesta, pero se burlaba de Trump, pero ¿cómo se le ocurre a este señor que cree que somos nosotros? Somos una civilización milenaria. Irán jamás se va a rendir. Irán jamás se rendirá ante nada, y el pueblo lo que ha manifestado y manifestó en esos días fue unión, salió a la calle a manifestar su amor por la revolución. Es decir, que estos son fórmulas que son fallidas y siempre serán fallidas, porque Irán, como te repito, no es Somalia, no es Libia, no es Irak, es otro tipo de sociedad que ha sido forjada con fuego y con las pruebas más fuertes, ha sido testigo y actor en una gran epopeya, en grandes epopeyas durante muchos siglos. Así que quien hable de Irán, quien pretenda derrocar la revolución islámica de Irán, de verdad, creo que tendrá su sueño frustrado. Totalmente claro, Ramón. Basados en esta famosa frase de que el golpe que no me mata me fortalece, ¿cómo queda Irán? O sea, ¿Irán ahora terminó la guerra o empieza la guerra? Porque todavía, viste, está un poco nebuloso la cuestión de seguridad. Las dos partes se están reorganizando después de los golpes que recibieron, las dos partes se están rearmando a nivel armamentístico, las dos partes están conscientes de que la guerra fue muy corta, o sea, digo, un enfrentamiento como este hubiera necesitado de un tiempo mayor para saber en qué queda la cuestión. Como que quedó un gusto ahí de que quedó todo por la mitad, ¿no? ¿Cómo continúa? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, el asedio y la amenaza continúa. Escuchamos hace poco a Trump manifestarse diciendo que no dudaría en volver a atacar a Irán en caso de que insista en el desarrollo nuclear de la industria nuclear y en el manejo del uranio, el enriquecimiento de uranio. Yo creo que ya sabemos, por lo que ya hemos dicho, que el tema nuclear es simplemente una excusa, ¿no? Eh, Irán tiene toda el derecho como nación, como muchas naciones la han tenido y la tienen en este momento, de desarrollar tecnología basada en el uranio, en el enriquecimiento de uranio para fines médicos, para fines humanistas, para fines civiles. Es un derecho que no se le puede quitar. Cualquier tipo de desarrollo que Irán quiera hacer dentro o fuera de los parámetros que establece la Organización de Energía Atómica, siempre desde la narrativa hegemónica lo va a acusar de estarlo violentando. Sabemos que Grossi, el director de esta entidad genuflexa, que es el organismo de energía atómica, se supo, pues, por una serie de documentos que salieron públicos
partir de un trabajo profundo de inteligencia que hizo Irán, pues se le veía imbricado como un aliado, un informante del sionismo y de Estados Unidos, es decir, que eso es una entidad, una instancia, una entidad como todas las entidades multinacionales que se produjeron a partir de 1945, todo lo que yo llamo la superestructura, el superconglomerado multidimensional, es decir, toda ese conjunto de instituciones multilaterales que están al servicio de los intereses de Estados Unidos. Todos son unos cascarones vacíos. Para nada sirve la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, ninguna de esas instancias cumple con su papel porque están al servicio de esto. Entonces, esa amenaza persiste, pero en esos 12 días, yo me niego a hablar de la guerra de los 12 días, yo la llamo la guerra de la cúpula de plástico, porque allí salió derrotado el Estado sionista de Israel en todos los aspectos, desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista de la mítica cúpula de hierro, que eso quedó completamente devastado. Bueno, la ética ni se diga, la ética de ese ejército, que era un ejército muy moral, pues ya vemos en vivo y en directo, pues lo satánico de sus acciones. Es decir, Israel desde todo punto de vista quedó derrotado ante la opinión internacional y recientemente en esta cumbre que se dio en Colombia, en Bogotá, del Grupo de la Haya, que convocó a cerca de 30 países, bueno, se da un paso hacia adelante en la confrontación a esta impunidad de la que está haciéndose valer el Estado sionista de Israel para cometer el genocidio contra Palestina. Es decir, estamos en un momento crítico de la humanidad donde Irán es un bastión, un epicentro, donde se está librando una epopeya de libertad, de reivindicación de la humanidad, de lucha por la vida, contra el sionismo, contra el genocidio, a favor de Palestina, contra ese modelo hegemónico de muerte que es el modelo hegemónico de lo que llama Ramón Grofogel, esa dualidad cartesiana de la cristiandad, ¿no? que es esa separación entre lo natural y el hombre, ese modelo de vida civilizatorio que ellos quieren imponer, de tal manera que Irán debe continuar con su programa de desarrollo nuclear en términos pacíficos, un país que no amenaza a nadie, un país que lo que hace es defender al oprimido. Y ya lo decía el comandante mártir ya con esto termino, soy el comandante mártir de las Fuerzas Aeroespaciales, uno de los comandantes que falleció en el ataque del 13 de junio, que fue martirizado, en una entrevista que se le hizo, la estuve leyendo ayer, destacaba cuáles son los aportes del líder al crecimiento, al desarrollo de las estrategias y de la configuración de la defensa de la República Islámica de Irán. Y él decía que el liderazgo del Ayatollah Jamenei ha sido fundamental, no desde ahora, incluso de tiempos de comienzo de la revolución, desde la guerra impuesta del 80 al 88, siempre marcó el Ayatollah Jamenei la necesidad de ser autónomo, de nacionalizar la industria, de relacionar la universidad con la industria, de incentivar a los jóvenes para que se sumen a través de propuestas propias al crecimiento, al desarrollo de una industria y de una industria militar también propia, que no dependa de nadie y enfocada en lo misilístico, en lo aeroespacial. Fíjate que Irán no ha nunca desarrollado como otros países el tema de las aeronaves, sino más bien se enfocó en todo el tema de la cohetería, del tema aeroespacial. Entonces, con ese liderazgo que coloca a Irán en el mapa de las naciones de mayor desarrollo en distintas áreas del conocimiento, pero sobre todo en el tema del armamento y la defensa militar, bueno, tiene con qué defenderse y tiene con qué contrarrestar esta y todas las amenazas que vengan, pero ellos no van a cesar su hate
no van a cesar en amenazar y en tratar de lograr su objetivo por cualquier método, ¿no? Está bien, es cierto que nosotros hablamos de Irán específicamente en el programa, pero bueno, como esto es un enfrentamiento entre Irán e Israel, hablemos un poco de Israel, Ramón. ¿Israel en qué queda? O sea, hoy está en guerra con Palestina, con Líbano, con Siria, también intentando amenazar a Irak en algún momento, con Irán. O sea, ¿va a vivir en guerra toda la vida? O sea, ¿puede seguir existiendo de esta forma? O sea, únicamente atacando y con guerra y con violencia y genocidio y destrucción y amenaza. ¿Cómo es el futuro de Israel? O sea, ¿cómo se va a ver un Israel que solamente puede subsistir matando y matando y matando y atacando y atacando y atacando y haciendo guerra? Sí, claro, porque la guerra es un negocio, es decir, el Estado sionista de Israel, como ya te dije, es un enclave militar de Estados Unidos y de Occidente, pero sobre todo de Estados Unidos en la región del Asia Occidental. Está allí para cumplir un papel de sicariato, de intimidación. Fíjate que es una nación que un doble rasero, ¿no? Le exige a los demás no tener armas nucleares, pero él tiene más de 100 armas nucleares que no están supervisadas, que no han sido declaradas oficialmente. Entonces sí, son los guapos del barrio, son los que quieren vivir de la guerra, ¿verdad? Y para la guerra están colocados allí para cumplir esa función, hacer dinero, destruyendo, amenazando, apoyando la destrucción de un país contra otro. Esa es una maquinaria de muerte, pero también, paradójicamente, de enriquecimiento. Es decir, todos los recursos ingentes que le llegan al Estado sionista de Israel desde el lobby que hace con ambos partidos en Washington, en la Casa Blanca, todo ese lobby que garantiza cientos de millones de dólares al año para armarse cada día más. Pero el Estado de Israel, como te dije, es un Estado artificial, su sociedad es artificial, dejaría de ser lo que aparenta ser si no cuenta con el apoyo y el ala del águila calva. Si no está bajo el ala del águila calva estadounidense, pues poco podría ser. En la guerra lo vimos. Aquí en Venezuela decimos pedir cacao. Cuando se vio superado por el embate de la ofensiva iraní, entró en escena de Estados Unidos para entonces tratar de proteger al diezmado Israel. Recordemos, es importante que quienes nos escuchen sepan que el Estado sionista de Israel es un fascismo, es la misma subjetividad fascista hitleriana, ¿verdad?, que amenazó a Occidente. La única diferencia es que Hitler puso en práctica todos los métodos que la hegemonía imperialista con la cual subyugó todos los pueblos de su lugar durante siglos. Solamente que Hitler la aplicó contra el pueblo blanco, contra las naciones europeas. Y entonces Estados Unidos se levanta y la coalición occidental se levantó para sacarlo de escena, pero continuó con la misma subjetividad. Quien tenga duda de que Estados Unidos es un fascismo orgánico, no es que tiene método fascista o que tiene un pensamiento fascista, yo no creo en eso de neofascismo, es la misma subjetividad, solamente que actualizada con nuevos recursos, con nuevos elementos y nuevas herramientas de destrucción y de hegemonía. Entonces el sionismo es, como te dije, un sicario colocado allí, esa sociedad artificial. Fíjate que cuando la guerra, lo primero que hizo Netanyahu fue prohibir la salida de su población, cerró aeropuertos y puertos, y pagaban miles y miles de dólares, 5.000, 7.000, 10.000 dólares para cruzar el mar hasta Chipre. Por decenas de miles se fueron, intentaron irse del país. Eso no ocurrió en Irán. Eso quiere decir que no es una sociedad que está que siente una identidad con la tierra y con el lugar, sino es algo postizo, artificial. Entonces, no dejará nunca el Estado sionista de Israel tratar de avanzar en su objetivo, que es dominar
el Occidente, el Asia Occidental, estableciendo relaciones y asociaciones con los países del entorno, con mucha tristeza. Bueno, hemos visto cómo a lo largo de la historia, de 1978, cuando Egipto pactó allá en Camp David con el sionismo para que le devolvieran parte del territorio perdido. Entonces, a partir de allí, con los pactos de Abraham que impulsó Trump, bueno, hemos visto con mucha tristeza cómo los pueblos árabes, monárquicos en su mayoría, se han convertido en estados genuflexos a los intereses de Israel y de Estados Unidos, y lo que no han querido, lo que han sido insurgentes como Siria, como Libia, el Líbano, han sido pues diezmados y fragmentados. Entonces, Israel es, tiene los días contados. Yo creo que de persistir con ese plan de desestabilización de la región, que además que nos afecta en América Latina. Eso lo haremos quizá en otra ocasión, pero el sionismo no se reduce a sus planes en la región, sino es un plan internacional, global, y aquí en América Latina tenemos una situación bastante grave con un operador político como Milei. Entonces el sionismo debe concebirse como un enemigo de la humanidad, y de seguir insistiendo en eso, pues bueno, ya tú ves cómo los pueblos se han movilizado, los gobiernos ya se están movilizando, y a través del boicot y a través de la erradicación de cualquier tipo de relación con el Estado sionista de Israel, y en la debacle en la que ha caído Estados Unidos y su hegemonía, pues tiene su día contado. Y en esa situación de decaimiento, de declive, es cuando son más peligrosos. Perfecto. Bueno, Ramón, yo te agradezco muchísimo. A mí me quedó muy claro. Espero que los amigos que nos ven también puedan beneficiarse de tus palabras. Muchas gracias. Disculpa la molestia. Fue muy beneficioso para mí, por lo menos. Y yo creo que es un tema para continuar. Seguramente te voy a molestar en alguno de estos días para que sigamos hablando con visión a otras dimensiones y a otras esferas que también son necesarias explicar para que nuestra gente entienda un poco toda la multidimensionalidad de esta historia que se llama Irán y pueblo iraní y revolución islámica. Gracias, Ramón, un fuerte abrazo para vos, saludos a tu familia y a toda la gente en Venezuela. Gracias, Sujé. Bueno, ha sido un honor para mí y también un aprendizaje, porque esto lo mueve a uno a reflexionar, a intercambiar ideas. Y bueno, estoy completamente a la orden. Me gustaría en algún momento tratar contigo el tema del sionismo en América Latina, de qué manera se manifiesta y cuáles son las amenazas contra nuestro continente. Perfecto. Quedamos así, Sí, Ramón, un fuerte abrazo. Saludos para todos, gracias. saludos a todos. Gracias. Bueno, amigos, agradezco a Ramón Medero, un amigo, un colega, una persona que nos supo explicar resumidamente un poco toda esta historia del conflicto israelí-iraní desde una visión académica y cultural, en un análisis, digamos, bastante humano y con una visión bastante humana de la historia. Les agradezco a ustedes por haber participado en este programa. Estamos en Irán al aire, soy Sohail Azad, hasta la próxima, nos vemos, gracias.